Vamos a viajar al pasado y ver cómo empieza la historia de Israel hace más de 3000 años, basada en fuentes históricas y bíblicas. Ambas se mezclan bastante en esta etapa. Patriarcas, alrededor del año 1800 de Cristo. Según la Biblia, la historia del pueblo de Israel comienza con Abraham, considerado el primer patriarca. Dios le promete a Abraham y su descendencia la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, Cisjordania y partes de Jordania y Líbano. Abraham tiene un hijo, a Isaac, y su nieto Jacob, Israel, tiene 12 hijos, que serán las 12 tribus de Israel. Egipto y el Éxodo, alrededor del año 1300 a.C. Los descendientes de Jacob se van a Egipto por una gran hambruna. Historia de José, uno de los hijos de Jacob. Allí se convierten en esclavos durante generaciones. Luego, bajo el liderazgo de Moisés, salen de Egipto en el famoso Éxodo. Reciben los 10 mandamientos en el monte Sinaí y vagan por el desierto durante 40 años. Conquista de Canaán y época de los jueces, alrededor del 1200 a.C. Bajo Josué, los israelitas regresan a Canaán y la conquistan por tribus. Viven sin rey, gobernados por jueces, líderes tribales carismáticos como Débora, Gedeón, Sansón. Reinos de Israel y Judá. 1000 a.C. en adelante, se forma un reino unificado bajo Saúl, primer rey, David, rey guerrero y poeta. Conquista Jerusalén y la hace capital. Salomón, hijo de David, construye el primer templo en Jerusalén. Después de Salomón, el reino se divide en dos: Israel, norte, Judá, sur, con Jerusalén como capital. Invasiones y exilios. En 722 a.C., los asirios destruyen el reino de Israel. Norte, en 586 a.C., los babilonios destruyen el primer templo y exilian a los judíos de Judá a Babilonia. Aquí comienza la famosa diáspora judía. Luego, en 538 a.C., los persas permiten a los judíos volver y reconstruir el templo. Segundo templo. El pueblo de Israel tiene raíces en la tierra de Canaán desde hace más de 3000 años. Ha tenido reinos, templos, guerras, exilios y siempre ha mantenido su vínculo espiritual, histórico y nacional con Jerusalén y la tierra de Israel. Dominio griego y rebelión macabea, 332-164 a.C. Alejandro Magno conquista la región y trae influencia griega. Más tarde, los seleucidas intentan imponer la cultura griega, incluso prohibiendo prácticas judías. En 164 a.C. ocurre la rebelión de los macabeos y se restablece el control judío. De ahí surge la fiesta de Hanukkah, época romana y destrucción del segundo templo. Roma conquista Judea en el año 63. Durante el dominio romano hay tensiones y rebeliones frecuentes. En el año 70, tras una gran rebelión, los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén. En el año 135, tras otra rebelión, la de Bar Kokhba, los romanos expulsan a los judíos. Cambian el nombre de Judea por Palestina y prohíben la entrada a Jerusalén. Diáspora y vínculo eterno a pesar del exilio y la dispersión por el mundo. Los judíos nunca dejaron de recordar Jerusalén. En oraciones, festividades y tradiciones se repetía la frase "el próximo año en Jerusalén". Durante siglos siempre hubo pequeñas comunidades judías viviendo en la tierra de Israel. Renacimiento moderno del siglo XIX a 1948. En el siglo XIX surge el sionismo, un movimiento político y espiritual que impulsa el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. El líder más importante del sionismo moderno fue Theodor Herzl, quien organizó el primer congreso sionista en 1897. En 1917, el Imperio Británico emite la Declaración Balfour, apoyando el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña recibe el mandato británico de Palestina y miles de judíos comienzan a inmigrar legalmente. Tras el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el clamor por un Estado judío crece con fuerza.
En 1947, la ONU propone la partición del territorio en un estado judeo y otro árabe. Los judíos aceptan, los países árabes lo rechazan. 10. Fundación del Estado de Israel, 1948. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes atacan al nuevo Estado, pero Israel logra defenderse. Desde entonces, Israel ha enfrentado guerras, terrorismo y desafíos enormes, pero también ha crecido en tecnología, cultura y democracia, derecho histórico y religioso. Los judíos tienen un vínculo histórico con la tierra de Israel que data de más de 3000 años. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío desde la época del rey David. A lo largo de la historia, aunque fueron expulsados o exiliados, los judíos mantuvieron una conexión con esa tierra y siempre soñaron con regresar. Esto se conoce como sionismo. La ONU aprobó su creación en 1947. La ONU aprobó un plan para dividir el territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan. Los líderes árabes lo rechazaron y lanzaron una guerra contra el nuevo Estado de Israel en 1948. Israel se defendió y logró mantenerse, pero desde entonces ha vivido en estado de conflicto constante. Israel ha ofrecido paz muchas veces. Israel ha hecho varias ofertas para crear un Estado palestino, por ejemplo en 2000 y 2008. Ofreciendo incluso la mayoría de Cisjordania y partes de Jerusalén Este. Los líderes palestinos rechazaron esas ofertas o no respondieron, lo que muchos ven como una falta de voluntad real de paz. Terrorismo y seguridad. Israel ha sido blanco de miles de ataques, atentados y cohetes por parte de grupos como Hamas y Hezbollah por varias razones principales. Rechazo a la existencia de Israel Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, no reconoce el derecho de Israel a existir como Estado. Su carta fundacional original llamaba a la destrucción de Israel. Hezbollah, grupo chiita armado y financiado por Irán, también considera a Israel como su enemigo principal y ha declarado su intención de eliminarlo. Ideología islamista, radical ambos. Grupos tienen una visión islamista del mundo, en la que consideran que todo el territorio debe estar bajo control musulmán. Consideran que la presencia judía en esa tierra es una ocupación, aunque Israel haya sido reconocido por la ONU. Apoyo de potencias regionales. Irán apoya activamente a Hezbollah y a Hamas con armas, dinero y entrenamiento. Irán también declara abiertamente su deseo de ver el fin del Estado de Israel, lo cual influye directamente en las acciones de estos grupos. Conflicto con los palestinos. Hamas se presenta como el defensor de la causa palestina frente a lo que llama ocupación israelí. Justifican sus ataques como resistencia, aunque muchas veces estos ataques se dirigen a civiles, escuelas, autobuses, viviendas. Estrategia militar y política. Los ataques con cohetes, túneles de infiltración y atentados sirven a Hamas y Hezbollah para ganar popularidad entre sectores radicales, provocar reacciones de Israel que luego usan en campañas de propaganda, mantener la presión internacional sobre Israel. Datos clave: Hamas y Hezbollah están designados como organizaciones terroristas por países como Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Israel, Argentina, en el caso de Hezbollah. Un país democrático y con derechos. Israel es una democracia, con libertad de prensa, elecciones libres y tribunales independientes. En Israel viven árabes israelíes que son ciudadanos con derecho a votar, formar partidos y ser parte del parlamento. Es uno de los países más desarrollados en ciencia, medicina y tecnología de la región. Gaza y Cisjordania. Israel se retiró completamente de Gaza en 2005, pero desde entonces Hamas ha usado el territorio para lanzar ataques. En Cisjordania, la situación es más compleja, pero Israel sostiene que necesita controlar ciertos territorios por seguridad,
Ya que no hay una autoridad palestina unificada y confiable, Puente Israel quiere vivir en paz, tiene derecho a existir como Estado judío, ha hecho muchos esfuerzos por lograr acuerdos, pero se enfrenta a enemigos que no lo reconocen ni aceptan su existencia. Israel no es un invento moderno, es la restauración de un pueblo milenario en su tierra ancestral. La historia de Israel es de resistencia, fe y regreso. Desde Abraham hasta la actualidad, el pueblo judío ha mantenido un vínculo indestructible con Jerusalén y la tierra de Israel. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el origen de Israel. Como hemos visto, su historia está llena de momentos clave que forjaron la nación tal como la conocemos hoy. Desde la antigua Judea, pasando por la proclamación del Estado en 1948, hasta los desafíos y logros que continúan dando forma a la región. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre historia y cultura. También, si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Me encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video.